Hola amigos, bienvenido a mi nuevo programa Nadie es profeta en su tierra. Vive, ayuda, disfruta, comparte. Ven conmigo. Bien, nadie es profeta en su tierra. Nace de una causalidad que me ocurrió hace unos días atrás. Y te voy a explicar. En uno de esos paseos con los que suelo dar, pues para meditar y para hacer mis cositas, pues un día subí a una ermita. Hace muy poquito tiempo subí a una ermita que se llama Santa Águeda, que está en Baracaldo. Aquel día subí un día antes de la celebración anual que se hace de Santa Águeda. Bueno, subí pues por causalidad y me encontré la puerta abierta de la ermita. Y como soy tan curioso, pues me metí dentro. Y me metí dentro, abrí con delicadeza y despacio, me asomé y vi a un señor muy peculiar que estaba con un sombrero muy raro, tengo que decir, y le estaba viendo que estaba en el palco, limpiando aquel palco con una delicadeza y un amor increíble. Oye, me arrimé a él y el hombre levanta la cabeza, me mira y sin sorprenderse me dice: ¿es usted un feligrés? Y le digo: no, soy un curioso. Soy un curioso que he visto la puerta abierta y he entrado a curiosear. Y el hombre me dice: enhorabuena. Además me dijo enhorabuena, y ahí nos enganchamos las miradas de repente como entrelazadas sin podernos soltar una con otra. Yo le vi, le miré a los ojos y le vi unos ojos azules claros de ternura increíble y no había forma de poderme soltar esa mirada. Le vi al hombre que estaba con una delicadeza limpiando y a la misma vez estaba recogiendo un libro en una toalla. Y entonces clavamos nuestras miradas y ninguno de los dos fuimos capaces de hablar, pero en ese momento tengo que reconocer que es de las pocas veces que me ganó la batalla, porque él asentó con la cabeza y yo enseguida salté y le dije: ¿qué? ¿Preparando ya, limpiando y preparando el discurso para mañana? Y me dice el señor: sí y no, sin quitar la mirada de encima. Sí y no. Me dice: sí, estoy limpiando y preparando, pero el discurso nunca jamás lo he preparado. Espero el momento, lo dejo a evidencia, a como tú quieras llamarlo, dilo, el universo, como tú quieras. Yo jamás he preparado un discurso hasta el mismo momento en el que lo voy a dar. Y le miro y digo: pues eso tengo que verlo yo. Dice: pues... Digo: ¿y cómo lo haces? Sin quitarle la mirada. La verdad es que me tenía como enganchado en ese momento. Y el hombre me miraba con una delicadeza y un cariño y me dice: mira, es muy sencillo. Dice: yo siempre hago algo. Abrió el libro, lo abrió y dice: yo lo abro, cierro los ojos, paso las páginas y donde yo creo necesario pongo un dedo. Y allá donde esa me pone, de ahí saco mi discurso. Y me quedé, digo: eso tengo que verlo. Y me dice: mira, vamos a hacer una cosa. El hombre me abre el libro y me dice: cierra los ojos. Cierro los ojos, esto es real. Cierro los ojos y me coge con la mano y me dice: marca una hoja, la que tú quieras, donde tú creas. Empieza a amasar las hojas y digo: aquí. Y me dice: pon el dedo ahí, donde tú creas. Y puse el dedo y me dice: lee. Y pone: nadie es profeta en su tierra. Y me echo para atrás y el Señor me mira y me dice: ni siquiera Jesús fue profeta en su tierra. Ni siquiera él pudo ser profeta. ¿Sabes por qué? Porque no le creían. Le conocían como el hijo del carpintero. Cada vez que él quería hacer una conferencia, nadie le creía, porque decían: ¿y quién es ese tal Jesús? Ah, sí, Jesús, sí, ese es el hijo del carpintero y tal. Entonces no le ayudaba el entorno por el que se había rodeado. Es decir, ni siquiera él podía ser profeta en su tierra. Y él, dándose cuenta de que ese círculo de amistades o ese entorno en donde él estaba metido no ayudaba en ningún momento, y tuvo que tomar una decisión. Su decisión es marcharse fuera del pueblo donde nadie le conocía para hacer esos milagros. Y entonces ahí es cuando le conocieron, ahí es cuando realmente le creyeron. A mí, cuando me estaba contando esto, me estaba dejando un poco descolocado.
Dice, pero también dice al final de todo este párrafo que Jesús, cuando ya después todo el mundo le creyó, cuando se salió fuera del pueblo, allá donde nadie le conocía, cuando volvió al pueblo y juntó a todo el mundo, porque aquel día sí que estaban todos, humildemente, después de tener lo que él tenía y lo que él quería, miró a todo el pueblo y dijo, ahora no digáis que no os lo contéis. Ahora no digáis que no os lo conté. A mí cuando me dijo este señor esto, me dejó descuadrado totalmente. Y entonces me empezó mi cabeza a dar vueltas y decir, ¿cuánta gente ahí fuera no son profetas por la situación en las que se han encontrado o por lo que han hecho o por lo que está en realidad ese entorno en el que estamos, ¿no? O están. ¿Cuántas personas no pueden ser profetas por su entorno? Me explico porque una vez que yo oí esto, la verdad es que mi cabeza se quedó dando vueltas, porque yo me identificaba un poquitín, porque soy una persona que me considero emprendedora y me imagino que como emprendedor esto es uno de los obstáculos mayores que tenemos muchísima gente que queremos hacer, que queremos vivir, que queremos ayudar, disfrutar y compartir. Esa es la razón por la que nace este pequeño programa que es un invento, porque yo lo que quiero es, de alguna forma, preguntar a personas que ya han pasado por esa situación, que nos puedan dar un consejo para todos aquellos que queremos ser profetas en nuestra tierra, ¿qué es lo que deberíamos de hacer? Mi pregunta a ti es precisamente esta. Tú que te has encontrado en esta situación, porque supongo que serán obstáculos que hayas tenido que pasar, ¿qué dirías si pudieses dar un consejo a alguien que quiere sobresalir de lo normal? ¿Qué les dirías? ¿Qué les dirías tú? Sobre todo a la juventud que se encuentran, que por su entorno, y lo sé por experiencia, por las personas con las que yo voy hablando, por sus formas, por donde se rodean, no pueden ser profetas en su tierra. ¿Qué les dirías tú, amigo? Bien, Miguel, mi pregunta a ti es precisamente esta. Tú que sé que tú no fuiste profeta en tu tiempo durante mucho tiempo, tuviste que hacer muchas cosas y ahora después de haber pasado todos esos obstáculos y haber aguantado como has aguantado, ahora eres una eminencia en el mundo, muy respetado, muy querido por todo el mundo, y no digo mundo por decir mundo, sino porque es por todo el mundo, donde tú, si alguien mejor que cuadra con este proyecto mío, si alguien mejor que vive como tú vives, alguien mejor que ayuda, que disfruta y que comparte, ese eres tú. Y para mí me gustaría que me darías un consejo, qué poder transmitir esta pregunta. ¿Qué les dirías? Hola Juan, buenas tardes. Vaya, para mí es un placer responderte a tu pregunta que ha sido muy profunda, muy interesante, muy importante, ¿verdad? Y también, como ves, aquí estoy siempre full ahead, o sea, siempre hacia adelante. Es muy importante en la vida, siempre adelante, marcando el rumbo de tu vida. Pero bueno, a tu pregunta, que es, te digo, muy profunda, significa nadie es profeta en su tierra. Como tú bien dices, evidentemente, en tu pregunta que me haces, fue Jesús de Nazaret quien realmente pues, estableció esta pregunta, según San Lucas en su Evangelio, correctamente. Y fíjate, si a Jesús, que era todo, que es el Dios de muchos cristianos que están en el mundo, le despreciaron y no sé cuánto, y le echaron, le quisieron matar, pues tú fíjate, cualquier persona, que somos muy normalitos, ¿verdad? Que la gente nos rechace, ¿verdad? Por las razones que sean, por ignorancia, por envidia, por lo que tú quieras, me da lo mismo, a veces pues nos hace de alguna forma despreciarnos, no sé, bajar nuestra moral, no seguir adelante. O sea, es todo un mundo en el cual realmente hay mucha gente que no va adelante en la vida porque esta frase, que aunque la gente la sepa o la conozca, no sabe su contenido profundo. Y eso es lo que te quiero dar algunos razonamientos por mi experiencia de muchos años en el mundo del emprendimiento y contando con muchas personas
que están en nuestro mundo, ¿no? Lo primero que haríamos, yo te propongo, claro, es que entendamos qué significa nadie es profeta en su tierra. Nadie, significa ninguno, pero ninguno es temporal, no es siempre, depende de ti exclusivamente. Profeta, ¿qué es profeta? Profeta es el que comunica algo, es un experto, es un comunicador, es una persona que tiene un mensaje, etcétera, etcétera, ¿verdad? En su momento, claro, el profeta era la persona que de alguna forma, inspirado por las divinidades, etcétera, etcétera, pues comunicaba cosas que de alguna forma pues la gente tampoco les creían, a menos que fueran a otros territorios para que la gente les escuchase mejor. En nuestro caso, cuando hablamos de esta frase, significa que esta frase afecta, digamos, a mucha gente, ¿no? Gente, pues puede ser a nivel familiar, a nivel de comunidad, a nivel profesional, a nivel de emprendedor o de empresario, afecta siempre muchas veces y hace que mucha gente no siga adelante en su vida debido a que le van a juzgar. Además, sin argumentos, pero le van a juzgar, ¿me entiendes? Por lo tanto, vamos a hablar de este tema un poquito para entender cómo actúa el ser humano, cómo reaccionamos los seres humanos ante una situación en la cual nadie nos quiere reconocer nuestro mensaje que queremos darles. ¿Para qué? Para que mejoren sus vidas los demás, ¿no? Y voy a referirme exclusivamente al principio, a lo que es el mundo del emprendimiento. Y te lo digo por experiencia, llevo 30 y tantos años en este mundo del emprendimiento, me he comunicado con miles y miles de personas en el mundo entero y realmente te puedo explicar con la experiencia y con los obstáculos que me han planteado en mi vida muchísimas personas que realmente esto es así. Ahora, ¿cómo yo supero esos obstáculos? Y eso es lo que tenemos que entender, ¿verdad? Vamos a hablar del mundo del emprendimiento. En el emprendimiento, cuando una persona decide hacer algo que a lo mejor no tiene experiencia, evidentemente, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que cuando yo no tengo experiencia en una actividad, en un proyecto, en lo que sea, aunque tenga ganas, aunque tenga la creencia, ¿verdad? Sin embargo, al no tener la experiencia, si yo, por ejemplo, imagínate que me ofrecen un proyecto, como el proyecto que estás hablando tú, Juan, ¿verdad? En el cual, pues, el proyecto es maravilloso, buenísimo, además con experiencia de muchos años ya en el mercado, y de repente, pues tú das esta explicación a un joven de 20 y tantos, o un mayor también, no importa. Pero sobre todo los jóvenes, ¿no? Y les explicas el proyecto, se emocionan, se enamoran, ¡guau, qué bueno y tal y cual! Porque así puedo cambiar mi vida, porque puedo generar cosas, bueno, hacer realidad mis sueños. Todo esto está muy bien. Ahora, cuando esa persona, ese personaje joven, llega a su casa y con esa emoción trata de compartir esa idea con sus padres, con sus amigos íntimos, automáticamente, ¿qué es lo que pasa? Que lo van a juzgar. A decir, pero tú, ¿qué te crees? Pero si esto no existe, pero ¿cómo va a ser posible? No, hombre, no, te están engañando, no hagas esto, no hagas lo otro. Por ahí he pasado muchas veces, amigos, muchas veces. Entonces, ¿por qué seguir adelante? ¿Por qué seguir superando obstáculos? Porque de alguna forma, si yo no tengo experiencia, o tú no tienes experiencia en algo que vas a empezar a construir, evidentemente, en este proyecto, evidentemente, lo primero que te aconsejo que hagas es educarte. Edúcate porque la educación es lo que te hace de alguna forma aumentar tu conocimiento y, por supuesto, cuando lo experimentas, aumentar también tu sabiduría. Está claro, ¿no? Bien. Entonces, si yo me educo y además soy capaz de escuchar a un guía, a un experto, a alguien que, no sé, me dio la oportunidad de hacer este proyecto, que ya tiene experiencia y me está guiando, significa que de alguna forma yo ya voy teniendo un contacto, voy teniendo un guía, ¿para qué? Para evitar los tropiezos, para evitar que me caiga, ¿me entiendes? Con lo cual es muy importante tener esto en cuenta y en consideración. Por lo tanto, edúcate y búscate un guía, un asesor, un mentor, alguien que te lleve en el camino al principio para tú lograr, evidentemente, el tener situaciones en las cuales te vas a frenar, ¿verdad? Entonces eso es importantísimo que lo hagas. Evidentemente, una vez que tienes cierta experiencia, tú mismo ya puedes empezar a hacerlo. Pero déjame que te diga algo. En el mundo del emprendimiento, en el mundo de la empresa,
todo el mundo no te dice que sí. Mira, yo te voy a dar una estadística promediada más o menos, en la cual, por mi experiencia te hablo, con toda la gente que tú hables, evidentemente, lo primero que tienes que definir es el perfil de las personas con las que contactas. Significa que todo el mundo no le va a encantar hacer un proyecto nuevo. ¿Por qué? Porque ya están acomodados, ya están haciendo otras cosas, ya tienen otros objetivos, pero pueden ser a lo mejor tus clientes, ¿me entiendes? O puede ser gente que le interese a lo mejor tus cosas, tus productos, tus servicios, ¿para qué? Para venderlos, pero no quieren emprender. Entonces tú tienes que definir ese perfil antes de proponerles una u otra cosa, porque eso es fundamental y es muy importante que lo tengas en consideración. Porque si tú ofreces algo a alguien que no le encanta, que no le gusta, que no quiere, te va a decir que no. Entonces, mi experiencia en este campo sería que un 3%, fíjate, un 3% de las personas que tú contactas, evidentemente pueden ser, ¿verdad?, de alguna forma vendedores. Un 7% más o menos pueden ser clientes. Y un 10% posiblemente sean emprendedores como tú. ¿Me entiendes? Es decir, que va a haber un 20% en total entre emprendedores, clientes y evidentemente vendedores que van a hacer un proyecto contigo. ¿Me entiendes? Y el 80% te va a rechazar. ¿Y por qué te va a rechazar? Porque son ignorantes, porque están en otro mundo, porque están conformados y no quieren hacer otra cosa, ¿me entiendes? Por lo tanto, evidentemente, no te preocupes por eso, porque esos obstáculos son normales que existan en este mundo. Y por ahí hemos pasado nosotros y pasará mucha más gente que quiera triunfar en la vida. Todo lo que consigue, todo lo que conlleva llegar a un resultado importante en tu vida, tus sueños, tus objetivos, tu propósito, lo que tú quieras, requiere siempre que tengas una actitud ganadora con el fin de que puedas superar todos estos obstáculos, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante que lo entiendas, porque si no lo entiendes, ese perfil, evidentemente, tal. Hay personas que en estos proyectos a veces llegan a un liderazgo, o sea, llegan a tener un nivel, digamos, importante, ganan dinero y tal y cual, y entonces, en ese momento, se acomodan en ese nivel. Llámese como se llame, hay muchos niveles en este proyecto nuestro, ¿no? Si te acomodas como líder, que has tenido cantidad de seguidores que han ido contigo y tú te acomodas ahí ya porque estás pasando de la construcción a la administración, significa eso que de alguna manera tus seguidores, si todavía no has construido ningún líder, te van a estar mirando como si fuese su espejo, de tal forma de que si te ven que tú no estás dando el ejemplo continuamente, también se van a parar. Y entonces ocurre otra enfermedad muy grave, que es la endogamia. ¿Qué es la endogamia? Estás siempre con las mismas personas, hablando de las mismas cosas, llega un momento que ya no te escuchan, te tienen muy visto, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tu negocio se comienza a destruir. Es decir, el que crea proyectos, el que es un visionario, siempre va a estar al pie del cañón, siempre va a estar full ahead, siempre va a estar pensando qué voy a hacer ahora, y qué voy a hacer después, y qué voy a hacer mañana, y qué voy a hacer el año que viene, planificando un poquito esa visión, ese propósito de vida, la cosa que tenga, ¿me entiendes? Entonces, eso básicamente es un poco lo que tenemos que entender. Tenemos que entender que la vida es así, que la vida funciona de esta manera, que de alguna manera, si tú no cambias esa forma de pensar, evidentemente nunca vas a tener resultados diferentes a los que tienes hoy día. Por lo tanto, para terminar, porque no quiero alargarme tampoco mucho con esta respuesta, para mí hay otra cosa que es muy importante dentro de esta frase que me has comentado antes, ¿no? Nadie es profeta en su tierra. Y es que hay muchas personas, tristemente por ignorancia, muchas veces por miedos, por excusas, por lo que tú quieras llamarle, ¿verdad? Que es ese 80% que no toma decisiones, que te va a negar y además que te va a criticar y todas estas cosas. ¿Qué es lo que pasa con ellos? Que de alguna forma, si vamos a la frase nuevamente, ninguno significa la persona que tiene esa forma de pensar, o esa forma de actuar, o esa forma de hacer, no hace nada, evidentemente, es una persona conformista. Conformista significa que está, digamos, de alguna manera ya sin visión en la vida de lo que quiere hacer.
de lo que quiere conseguir, de lo que quiere construir. No tiene sueños, no tiene propósitos. Es como que si la vida le va empujando poco a poco, poco a poco, poco a poco, a ver hasta dónde te lleva. Pero tú no eres el que controla la vida. La vida te controla a ti. La sociedad te controla a ti. Hasta los políticos te controlan a ti, ¿me entiendes? Y la vida depende siempre de cada uno de nosotros. No depende de nadie más. El éxito, el resultado, los logros dependen exclusivamente de ti, de nadie más, ¿verdad? Entonces, cuando encontramos este tipo de personas, ¿cuál es el problema principal? Que la tierra, que antes hablábamos antes, la tierra, que digamos, la gente tiene que salir fuera de su tierra para que los demás le escuchen, como hizo Jesús, ¿verdad? En nuestro caso, también esas personas tienen que cumplir su objetivo. Y como no le cumplen, su tierra, ¿sabes cuál es? El conformismo que no les permite sacar un pie adelante de ese conformismo al cual ya están habituados para estar siempre ahí. Y lo único que hacen es criticar todo lo que les pones por medio, sin argumentos y sin nada. Porque una persona que no tiene ningún tipo de experiencias, ni de éxitos, ni de logros, ni de nada, evidentemente muy poco puede enseñarte. Por lo tanto, y ya termino con esto, no quiero extenderme más, me ha encantado que me hagas esta pregunta. Señores, nadie es profeta en su tierra. Sí, es cierto. Cuando tú comienzas, eres pues alguien que no te conocen de nada, que tal que cual, que no has tenido ningún resultado nunca, y la gente te mira, bueno, este que me va a contar a mí, que no sé cuánto, que no sé qué. Es normal. Sigue funcionando, sigue adelante, sigue de alguna forma persiguiendo tus sueños y demuestra a ti primero, y los demás te lo van a ver, evidentemente, que sí se puede lograr. Y cuando tú lo logres, no todos, porque unos te van a decir, ah, sí, que tú vales para esto, para lo otro, para tal, pero otros van a seguirte, porque vas a dar ejemplo de que tú sabes cómo se cambia la vida de las personas. Por lo tanto, amigos, amigo Juan, te dejo en este momento. Ha sido un placer comunicarme contigo. Espero que estas respuestas mías te sirvan para algo. Y si no, me lo dices y buscamos más respuestas. Porque siempre hay respuestas para todo. Y no te olvides, siempre dame la lata y hacia adelante. ¿Ok? Chao. Impresionante, Miguel. No tengo palabras para agradecerte este consejo que me has mandado. Porque son 30 años, yo creo, o algo más, comprimidos en 14 minutos, que es oro puro. Oro puro. Para cualquier persona que quiera poner estos 14 minutos en práctica, os aseguro que cualquier persona puede tener éxito en la vida. Muchísimas gracias, Miguel, porque es, vamos, no tengo palabras, magistral, no tengo más que decirte esto. Gracias, gracias. Por supuesto, sí quiero decirte una cosa. Que por supuesto seguiré dándote la lata y eso ya lo sabes tú. Gracias.